Hola, bienvenidos todos a mi canal, amigos y amigas. Y el día de hoy me encuentro aquí pues con todos mis poquitos, ya saben, continuamos trabajando con todas nuestras obritas porque después se nos van quedando ahí y se nos hacen perderizas, ¿verdad? Ya no hayamos qué hacer con tantas obras que tenemos. Bueno, voy a tejer esta linda bolsita. Bueno, es una mochilita, ¿verdad? Esta linda mochilita, a ver dónde está el número, con el gancho de 6 milímetros, ¿ok? Porque vamos a continuar tejiendo con hebra doble para que nos quede esta mochila bien gruesecita, pues así tipo trapillo, ¿eh? Las que tengan trapillo, pues es el momento de usar su trapillo, pero como no tenemos, bueno, yo no tengo, voy a usar hebra doble, ¿sí? Ya sabemos que lo podemos hacer con dos colores, combinando dos colores diferentes o dos colores iguales, ¿ok? Bueno, muy bien, entonces, ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a agarrar nuestras dos hebras y vamos a hacer nuestro nudito de inicio, ¿sí? Si ustedes no trabajan con dos hebras, que dicen, no, yo nada más quiero con una, entonces van a trabajar con el gancho que les indica, ¿ok? Para que no, para que no se pierdan, amigas. Y van a seguir estos mismos pasos, lo único que van a tejer es la cadenita un poquito más grande, ¿verdad? Les voy a dar el número de centímetros ahorita cuando ya tengamos todo listo para que tejan el número de cadenas que abarquen ese número de centímetros. Muy bien, entonces preparamos nuestro nudito de inicio, así. Y vamos a trabajar con 12 cadenitas más 1. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, ya tengo las 12 cadenitas para poder iniciar. Vamos a subir una cadenita más. Y ahora sí, en la segunda cadena iniciamos con 3 puntos bajos juntos, ¿sí? Sin lazada. Entramos, jalamos la hebra y vamos a trabajar 1, 2 y 3. Muy bien, aquí nos detenemos. En cada uno de estos 3 puntos vamos a colocar lo siguiente. En el primero vamos a colocar una marquita de un color diferente, ¿sí? Esta va a ser la única marquita que va a ser de color diferente y la debemos tomar en cuenta, ¿ok? Y todas las demás las vamos a poner del mismo color. ¿Por qué? Porque aquí inician y finalizan todas nuestras vueltas. Entonces colocamos 3 marquitas en nuestros primeros 3 puntos, así. Ahora, amigas, nos pasamos al siguiente espacio, ¿sí? Este ya está tejido, entramos a este. Entramos con un punto bajo y los vamos a tejer todos, nos vamos a detener en el último. Entonces un punto bajo en cada uno de los espacios y en el último nos detenemos. Muy bien, ya estoy a punto de llegar al último espacio. Aquí nos detenemos. Y vamos a tejer 3 puntos juntos. Entonces entramos y tejemos 1, 2 y 3. Muy bien, en esos 3 puntos vamos a colocar 3 marquitas. A ver, en el primero, primero, ¿sí? 1, 2, 3, aquí. Aquí voy a colocar una. 2 y 3. 3 marquitas, aquí sí todas del mismo color, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a tomar así nuestro tejido y nos damos cuenta que este ya está tejido, es donde acabamos de entrar, entonces entramos al que sigue. Y continuamos todos los puntos, miren así, hasta llegar al último espacio. Muy bien, miren, aquí me voy a detener porque aquí está el primer punto donde tejimos los primeros 3. ¿Ok? Aquí nos detenemos así y vamos a entrar aquí donde está nuestra marquita. En mi caso, mi marquita color rojo la voy a quitar y voy a entrar con un punto deslizado. Muy bien, voy a subir una cadenita y en ese espacio voy a tejer 2 puntos juntos.
1. A ver, ahorita agarro la marquita. Y 2. Muy bien. Tomo nuevamente mi marquita y en el primer punto, aquí voy a poner la marquita. Siempre se ponen en el primer punto que se teje. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en este espacio, voy a volver a tejer 2 puntos juntos, un aumento. Ups, es sin lazada. ¿Qué ando haciendo, amigas? A ver, sin lazada, aumento. 1 y 2. Muy bien, quitamos la marquita y la vamos a colocar de esos 2 puntitos que acabamos de tejer en el primero. Este es el segundo, este es el primero. Ahí, ¿ok? Muy bien. Ahora voy a quitar la próxima marquita para que me deje entrar y vamos a tejer 2 puntos juntos. Ahí está. Ahora la marquita en donde quedamos que la íbamos a poner en el primer punto que se tejió. Este es el segundo, este fue el primero. ¿Sí? No lo vayan a poner acá, miren, ¿sí? Sino aquí, de esos 2 que tejimos aquí, en este. Ok, ahora sí, todos los puntos hasta llegar a la próxima marquita sin aumentos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer esta mochilita lo más grande que ustedes quieran o que necesiten, ¿verdad? Lo único que van a hacer es una cadena al inicio más grande para que les quede más grande su mochila. Y así, amigas, ¿ok? También si lo están tejiendo con un material más pequeño, con hebra sencilla, pues así ustedes simplemente tejen más cadenitas. Ok, entonces aquí ahorita les voy a dar la medida, no se preocupen. Ahorita aquí estoy a punto de llegar. ¿Dónde colocamos la marquita? La quitamos. Y vamos a tejer aquí 2 puntos juntos. 1 y 2, ¿ok? Siempre se pone la marquita en el primero. Este fue el segundo, este fue el primero. Ahora nuevamente quitamos la siguiente marquita para que no nos estorbe. Y vamos a tejer 2 puntos juntos, 1 y 2. Tomamos nuestra marquita, en este no, en este sí. Muy bien, quitamos la siguiente y vamos a tejer 2 puntos juntos. ¿Sí? Todo esto en puros puntos bajos. Entonces, en este no, en este sí. A ver, no quiere, no quiere. Ahí está. Y ahora todos los puntos hasta llegar a nuestra marquita de diferente color sin aumentos. Entonces aquí ya, sin aumentos, sin aumentos, sin aumentos, sin aumentos, sin aumentos, sin aumentos. Sin aumentos, sin aumentos, sin aumentos. Llego rápido al cierre de mi vuelta. Ay, amigas, ya sé que les gustan mucho las canciones que canto. Híjole, pues es que cuando uno tiene niños chiquitos, ¿a poco no son bien pegajosas todas las canciones que escuchan? Y listo, miren, está quedando perfecto. Y bueno, vamos a darle las medidas a las amigas que lo quieran tejer con otro material o con otro tipo. Miren, esto es el inicio, ¿ok? Nuestra bolsita va a ir creciendo, lógicamente. A ver, mide aproximadamente 11 centímetros la cadena de inicio, ¿ok? Para las que la quieran hacer igualita como yo. Entonces, ustedes van a hacer una cadenita que mida estos centímetros. Si ustedes se dan cuenta, al finalizar les voy a dar toda la medida completa que la quieren más grande, pues van a ir aumentando, ¿verdad? De 2 centímetros en 2 centímetros su cadenita, para que no, para que les vaya quedando más grande. Y igual, si ustedes quieren esta más grande, pues van a continuar tejiendo la cadena más grande. Y así su bolso, al ir avanzando, pues va a crecer más y va a ser una mochila más grande, ¿sí?
Esto se va a tejer, estas marquitas las vamos a poner igualito, sin importar el número de cadenas, ¿sí? Vamos a seguir estos mismos pasos, todas las cadenitas que ustedes quieran. Bueno, aquí ya estoy a punto de finalizar. Ok, este es el último espacio, aquí entramos con el punto bajo y aquí donde está nuestra cadenita, nuestra marquita, perdón, de diferente color, aquí vamos a cerrar con un punto deslizado, ok, subimos una cadena, inmediatamente aquí vamos a iniciar con un aumento, 1 y 2, ok, colocamos nuestra marquita en el primer punto que tejimos, así. Ahora vamos a tejer hasta llegar a la marquita. Entonces aquí tenemos un punto solito, tejemos un punto solito, sin aumentos. Los aumentos los vamos a tejer únicamente donde colocamos las marquitas, ¿ok? Como ya nuestro tejido va a ir creciendo, ya vamos a tener puntos sin aumentos, ¿ok? Nada más donde está la marquita, ¿eh? Quitamos la marquita y vamos a colocar aquí 2 puntos juntos. En el primero de estos dos, aquí es donde colocamos la marquita. Caminamos. Aquí tenemos un punto solito, lo tejemos solito. Ahora aquí tenemos la marquita, colocamos 2 puntos juntos. La marquita la volvemos a colocar rápidamente en el espacio, ya sabemos, en este no, en este sí, en el primero que se tejió, ¿ok? Así. La tenemos que poner inmediatamente porque si no se nos puede perder. ¿Y qué va a pasar, amigos? Ya no vamos a encontrar el punto, ¿eh? Ok, entonces ahora aquí vamos a tejer en este espacio un punto solito, ¿ok? Así. Y aquí, en este espacio, vamos a poner un aumento, ¿ok? Aquí vamos a poner un aumento, 2 puntos juntos, extra, ¿ok? Entonces vamos a tomar otra marquita y la vamos a poner en este. Así. Entonces ya vamos a tener 4 aumentos en todas las vueltas que vamos a hacer. Ahora a partir de aquí, todos los puntos hasta llegar a esta marquita, vamos a tejer sin aumentos. Muy bien, aquí ya estoy a punto de finalizar, ya estoy aquí. Vamos a quitar la marquita. Quitamos la marquita y vamos a tejer un aumento. 2 puntos juntos. En el primero, ahí donde quedó, donde quedó. En este no, en este sí. Colocamos la marquita. Muy bien, aquí vamos a tener un punto solito. Vamos a tejer nada más uno. Quitamos la marquita. Y aquí vamos a tejer 2 puntos juntos. Rápidamente colocamos la marquita en el primero. Muy bien. Aquí tenemos un punto solito, lo tejemos nada más uno. Y aquí ups, a ver, acá la hebra ya se me anda terminando, amigas. Ok. Ahí están, 2 puntos juntos, colocamos la marquita en el primero. Ahora vamos a tejer un solo punto, nada más uno, que quede solito. Así, aquí nos detenemos. Y en el siguiente espacio, 2 puntos juntos. En el primero que tejimos vamos a poner una marquita nueva. Ahí está. Miren, y ya tenemos aquí 4, ¿ok? Igual que el otro lado. Muy bien, entonces ahora sí, todos los puntos hasta llegar hasta aquí sin aumentos.
Entonces un solo punto. Y listo, pues ya están todos los puntos tejiditos. Ahí está. Quitamos nuestra marquita porque aquí es donde inician y finalizan las vueltas. Muy bien, voy a jalar un poquito de hebra porque no nos va a dejar continuar. Ok, cerramos en este espacio con un punto deslizado. Subimos una cadenita y vamos a tejer aquí el primer aumento. Rápidamente colocamos nuestra marquita donde corresponde. Y vamos a tejer, miren, ahora ya tenemos dos puntos separados. Aquí ya estamos en la marquita donde vamos a quitar la marquita. Y vamos a tejer el aumento. Muy bien, colocamos nuestra marquita en el punto que corresponde. Y volvemos a tejer los puntos hasta llegar a la marquita. Quitamos la marquita. Tejemos el aumento. Colocamos la marquita en el punto que corresponde. Tejemos todos los puntos hasta llegar a la próxima marquita. La vamos a quitar. Tejemos su aumento. Y colocamos la marquita en el punto que corresponde. Y ahora todos los puntos sin aumentos hasta aquí. ¿Ok? ¿Ya vieron, amigas? Queda bien fácil, ¿verdad? Así es como se tejen pues estos tejidos en forma ovalada. Así de sencillito pueden ustedes tejer todo lo más grande que ustedes quieran o lo más cortito, ¿verdad? Si quieren un óvalo bien chiquito, pues continúan con estos pasos. ¿Sí? Sin importar si están tejiendo con hebra doble, con hebra sencilla, siempre son los mismos pasos, así. A veces es más cómodo pues tejer así, ¿verdad? Con marquitas. Muy bien, ya hay aquí donde me indica la marquita y ya sabemos qué hacer. Un aumento. Colocamos la marquita donde corresponde. En el primero que se tejió. Muy bien, ahora aquí hasta llegar a la marquita. Ya tejemos un solo punto. La marquita la quitamos. Y vamos a tejer aumento. Colocamos la marquita en el punto donde corresponde. Y continuamos. Y listo, amigas, pues ya finalicé. Vamos a rectificar de estar en la vuelta número 6, ¿ok? Recuerden que estamos tejiendo así en círculo. Vamos a contar a partir de aquí. Miren, aquí donde inicia la bolita, esta es la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ok? Finalizamos aquí donde está nuestra marquita de diferente color, ¿ok? Ahí está. Y aquí cerramos con un punto deslizado. Subimos una cadenita y la vuelta número 7 la vamos a tejer sin aumentos. Vamos a tejer únicamente, miren, un solo punto, ¿sí? Ya sin aumentos. Un solo punto, ¿ok? Entonces aquí en la vuelta número 7 ya no necesitamos las marquitas, ya las podemos quitar, vueltas, ¿ok? Ya quitamos todas las marquitas y continuamos nuestra vuelta número 7. Sin dificultades, un solo punto, un solo punto, un solo punto, un solo punto. Un solo puntito en cada espacio. A ver, nada más vamos a dejar una marquita. Dejamos nuestra marquita principal porque aquí es donde cerramos toda la vuelta. Y listo, vuelta número 7 finalizada, quitamos la marquita. Y aquí ya podemos cerrar con un punto deslizado. Muy bien, pues hasta aquí nuestra base ya quedó lista, ya está preparada para comenzar ahora sí a hacer crecer nuestra bolsita.
Si ustedes no van a cambiar de color y la van a hacer toda del mismo, entonces aquí suben una cadena y comienzan a tejer la primera vuelta así por la espiguita, miren. Por la espiguita para que esta mochilita tenga pues un asiento. La podemos acomodar bien bonita, ¿ok? Vamos a tejer así por la espiguita, ¿sí? Este es todo el espacio y este es la espiguita. Así. Bueno, todas las vueltas a partir de aquí, pues a la vuelta y vuelta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para las amigas que vamos a cambiar de color, aquí vamos a subir una cadenita. Podemos cortar y cambiamos de color. Tomamos nuestro siguiente tono, preparamos las 2 hebras, así. Y bueno, como vamos a iniciar cambio de color, entonces yo voy a iniciar aquí en esta esquinita, aquí, ¿sí? Aquí que se ve que vamos a iniciar aquí derechito y por aquí vamos a iniciar. Si lo hacen con cambio de color. ¿Okay? Pasamos la hebra, subimos una cadena y pues aquí continuamos colocando nuestra marquita, ¿sí? Y la vamos a llevar hasta finalizar. Muy bien, miren, ¿sí? Con cambio de color vamos a iniciar aquí. ¿Para qué? Para que al final no se miren los cambios de color y queden escondiditos en nuestra mochila. Muy bien, vamos a continuar tejiendo entonces igual por la espiguita, miren. Por esta espiguita que se mira por aquí. Yo le digo espiguita porque parece una espiguita de trigo. Así. O por los eslabones, ¿verdad? Que son eslabones, miren, de la cadenita que tenemos por aquí. Y bueno, para que quede bien bonita, ¿qué creen que voy a hacer, amigas? Voy a tejer en puntos en X. Entonces voy a entrar y voy a jalar así, miren, con el gancho para acá. Jalo y cierro el punto. ¿Okay? Entramos, jalamos y cerramos el punto. Así se van formando los puntos en X. Y queda bien macicita, un poquito más maciza porque ese punto queda bastante apretado. Y me gusta mucho pues para mochilas, para amigurumis, ¿verdad? Nada, es que ya se me andaba olvidando, amigas. que la quería realizar en puros puntos en X. Miren, el punto bajo normal es entrar y hacer así, ¿verdad? Así. Pero el punto en X es jalar la hebra, nada más así. Para las amiguitas principiantes, ¿ok? Bueno, finalizamos toda la vuelta y nos detenemos aquí en la marquita. Y listo, vuelta finalizada. Así es como quedan, ¿ok? Y bueno, se me olvidó darle la medida, ¿verdad? De aquí, de la base. La medida final únicamente en la parte azul que tejimos, ¿eh? Hasta aquí. Mide 27 centímetros, perdón, 22. Sorry, amigas, me falló la vista, ¿ok? 22 centímetros, ¿ok? Ahí está. Pero si la quieren de 27 hasta acá, entonces la cadenita de inicio la van a iniciar con 22 puntos, ¿sí? Así. Entonces, entre más puntos lleve al inicio, pues más grande va a quedar, pero continúan estas mismas vueltas, ¿sí? Igualito, 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 amigas. Eso ya no cambia, no tiene nada que ver. Ustedes continúan así, ¿ok? Bueno, esto es lo que mide mi mochilita, pues es una medida muy práctica, ¿ok? Bueno, ahora sí, ya finalicé la vuelta y miren qué bonito se ve con la espiguita, así. Y si ustedes gustan todas las vueltas, todas hasta finalizar, lo pueden tejer así por la espiguita y les va a quedar esta decoración. Todas las vueltas van a tener esto y se mira muy bonito. Pero si no, si la quieren así sencillita, pues entonces ya a partir de aquí entramos por todo el espacio y hacemos un punto bajo, ¿sí? Ahí vamos subiendo la marquita para que no se vaya, porque ya no vamos a cerrar las vueltas, al menos que quieran cambiar de color, ¿sí? Entonces miren, aquí continuamos. Ahora sí estoy entrando por todo el espacio. Así. Y voy a continuar tejiendo en puntos bajos en X. Y bueno, pues ya, amigas, a partir de aquí ya problema resuelto. Ya no vamos a tejer aumentos, ya no vamos a tejer disminuciones ni dificultades. Y listo, pues aquí ya avancé unas cuantas vueltas, hice 3, 1, 2, 3, y voy a cambiar de color para que ustedes puedan observar cómo lo van a hacer, ¿ok? Las que quieran ir cambiando de color y las que no, pues tejen todo seguido, ¿ok? Bueno, vamos a entrar aquí donde debemos finalizar con un punto deslizado.
subimos una cadenita y listo, pues aquí miren, ya podemos cortar, ¿ok? Aquí ya se me acabaron las hebras y simple y sencillamente entramos nuevamente en ese espacio, tomamos el próximo color y hacemos el bucle. Lo pasamos por aquí, subimos una cadena y listo, pues ya podemos volver a tejer todos los puntos, un solo punto en cada uno de los espacios. Así de fácil, así de bonito, ¿ok? Entonces, pues a partir de aquí así cambiamos de color, le damos todas las vueltas y vueltas. Cada vez que quieran cambiar de color, cierran con punto deslizado y vuelven a iniciar. Y listo, pues aquí ya le di altura a mi bolsa. Tejí un total de 25 vueltas contando desde la primera que tejimos aquí. Todas estas, ¿ok? La base no la estoy contando, sino las vueltas. Bueno, ya tengo un total de 24, con esta vamos a empezar la número 25 y esto mide aproximadamente, miren, 19 centímetros, ¿ok? Esta es la altura, lo pueden hacer a cualquier medida, sí, pueden hacerla más alta, más grande, más para arriba, sí, continuar tejiendo vueltas. En cualquier lugar ustedes pueden iniciar el cierre de su bolsa, ¿ok? Si a ustedes se les hace muy chiquita de este tamaño y la quieren más grande, pues ustedes la continúan tejiendo, no importa. Pero hay muchas amigas que quieren que les dé las medidas de la mía, ¿verdad? Entonces retomamos el tejido aquí donde finalizamos, donde nos indica la marquita, y vamos a iniciar ahora con 3 puntos. Contamos que llevamos 1, 2 y 3. Muy bien, ahora 2 cadenitas de separación, 1 y 2. Y nos vamos a brincar 3 espacios. El que ya está tejido no cuenta, así que contamos aquí 1, 2 y entramos en el tercero. Y vamos a volver a tejer 3 puntos separados. Así. Toda la vuelta se va a tejer así. 2 cadenitas de separación. Nos brincamos 3 espacios. 1, 2 y entramos en el tercero. Y aquí vamos a volver a tejer 3 puntos separados, 2 cadenitas, 1, 2, y listo. Una vez finalizada la vuelta, pues cerramos con un punto bajo, ¿ok? Para continuar tejiendo de caracol, caracol. Ok, vamos a tejer ahora la siguiente vuelta ya cuando finalicemos esta de, donde tejimos las cadenitas. Ok, vamos a tejer en cada uno de los espacios el punto como corresponde. Ya dentro de todo el espacio de la cadenita vamos a tejer 2 puntos juntos, así. ¿Okay? Y entonces aquí todos los puntos, miren que no se nos pase el primero, está aquí escondidito su espacio. Y vamos a tejer así, los 3 separados que tenemos aquí. Adentro de la cadenita, 2 puntos. Ok, miren. Vamos a tejer la que tejimos con 3, una vuelta y otra, ¿ok? 1, 2, 3. Muy bien. Una vez finalizado, cerramos con un punto deslizado. Vamos a hacer otro punto deslizado, subimos una cadenita y listo. Podemos cortar. Muy bien. Pues ya quedó lista, miren aquí nuestra bolsa. Ya quedó la base, quedó muy bonito. Entonces ahora pasamos con ahora para combinar los accesorios de mi mochila. Miren, pues si se dan cuenta aquí tejí una vuelta blanco con negro y se mira bien precioso, ¿verdad? Y esta la voy a tejer entonces así, la cadenita que lleva aquí para poder cerrar. Igual mismo número de gancho, las 2 hebras juntas y vamos a tejer una cadena, así. Voy a finalizar para darles, ahí les doy la medida. Esta cadenita debe medir aproximadamente 85 centímetros, ¿ok? Hasta aquí. Tomamos nuestra bolsita y miren lo que vamos a hacer, amigas, ¿eh? Vamos a acomodar por aquí, por los hoyitos que acabamos de dejar por aquí, ¿sí? Vamos a entrar y por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, ¿eh? Miren, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba. Y aquí ya la podemos ir ajustando, miren, ya quedó preciosa. Y esta es la parte de atrás. Ahora aquí le voy a poner una cadenita nada más así como para decorar. Voy a entrar más o menos por aquí.
Bueno, fueron un total de 9 puntos. Los voy a cerrar aquí con un punto deslizado. Voy a subir una cadenita, le voy a girar y esta cadena la voy a llenar de puros puntos bajos o de puntos medios altos, el punto que les guste más. Y listo, una vez que finalicen de llenar esa cadenita, en el mismo espacio cerramos con un punto deslizado. Subimos una cadenita y listo, podemos cortar. Y voy a continuar tejiendo con esta, ya saben, los colores que ustedes tengan, amigas, ¿sí? No se preocupen de nada, téjanlo con lo que ustedes tengan por ahí. Bueno, mismo número de gancho, el del número 6, hebra doble, y vamos a tejer así 70 cadenas para unitalla, 70 cadenas. No le pongan tantas porque si no la mochila les va a quedar muy colgante y pues no va a ser una mochila que va a estar cómoda, ¿ok? Entonces una vez que tengan listas sus 70 cadenas, vamos a subir 4 cadenitas más. Damos la lazada y vamos a entrar en el quinto espacio con puntos altos, así, normalitos, ¿ok? Saliendo por 2 y por 2. Saliendo por 2 y por 2 y por 2 y por 2. Y listo, una vez que finalicen, subimos una cadenita y aquí ya podemos cortar. Corten un poquito largo para poder ocultar al final, ¿sí? Bueno, estoy usando una cadena más cortita porque pues estoy dándoles el ejemplo. Entonces aquí voy a decorar con una hebra nada más o si quieren ponerlo en hebra doble. Aquí es a su gusto. Voy a entrar por aquí y voy a decorar así, con un punto bajo en cada uno de los espacios. Y listo, pues aquí ya finalicé y les voy a dar la medida de lo que tienen en total. Porque hay amiguitas pues que tejen con otros materiales, ¿verdad? A ver, ahí va, ahí va, ahí va. Así, sin estirar, sin estirar. Que quede derechito, derechito, derechito. Y esto mide aproximadamente 62 centímetros, ¿ok? Tomamos nuestra mochilita. Aquí ajustamos. Que quede bonito. Y vamos a tomar aquí, vamos a colocar una por aquí. Colocamos alfileres para que no se nos mueva nada, nada, nada. Pues la estoy poniendo al revés. Que los puntos estén volteando hacia nosotros, amigas, al derecho. Ya saben que el tejido tiene derecho y revés, miren. ¿Ok? Entonces así. Y pues la otra, acomodamos aquí. La vamos a colocar, que venga por este mismo caminito, pues por aquí. Y colocamos aquí su alfiler. Y miren, ahí está. Así. Se ve cortito, pero una vez que nos lo ponemos ya queda muy bien, amigas. No lo hagan muy grande porque si no va a quedar la mochilita muy colgante y no va a estar cómoda de usar. ¿Ok? Así. Entonces aquí ponemos este. Por aquí. Le vamos a unir su agarradera. Le voy a dar una costura doble, ¿ok? Doble para que quede bien macizo y no se vaya a andar ahí que se descosió. Que se descosió, ¿verdad? Ok, amigas, entonces, pues finalizamos esta bella costura, ¿sí? Acá, acá y acá. ¿Y qué creen, amigas y amigos? Pues que ya finalizamos y esta mochila ya quedó lista, quedó preciosa, ¿verdad? Me encantó, me encantaron los colores, la combinación con negro y blanco se mira precioso, ¿sí o no? Y quedó bien bonito todo. Bellísimo, bellísimo. Híjole, pues ya tenemos una mochilita para cargar todas nuestras lanitas, ¿verdad? Y una mochilita en la que podemos usar todas nuestras lanitas sobrantes que andan por ahí regadas, ¿verdad? Y miren, quedó muy bien, quedó muy, muy bonito. Precioso, amigas. Y pues aquí se las dejo para que la pongan en práctica. Y súper facilita de tejer, ¿ya vieron? Muy poquito material, pues todas nuestras obritas, ¿eh? Bueno, amiguitas, pues entonces que tengan un excelente día, pásenselo increíble tejiendo todas nuestras bellezas que nos quedan preciosas. Muchas gracias
por compartirnos todos sus tejidos en la página de Facebook. Ahí estamos siempre al pendiente, poniendo corazones, ¿verdad? Y regalándonos pues mucho cariño, amigas. Bueno, nos vemos, que tengan un excelente día, que se la pasen increíble tejiendo pues todas estas bellezas, ¿ok? Muchos besos y abrazos para ustedes y para toda su familia. Nos vemos. Bye.